Buenos días, tardes o noches, demócratas. Bienvenidos a nuestro programa Fortalecer la Democracia Elecciones Regionales 2022, el programa Ping Pong, donde conocerás a los candidatos al gobierno de la región Junín. En este capítulo tenemos la presencia del candidato Edison Ordóñez Rojas del Partido Morado. Buenas tardes, señor candidato. Gracias por aceptar nuestra invitación. Anthony, buenas tardes. Un saludo especial a ti y a todos tus seguidores. Encantado de estar contigo. Le comento un poco la dinámica del programa. La idea es que en unos 45 minutos a una hora le podamos hacer 35 preguntas que esperamos pueda respondernos de la manera más sencilla, directa y con argumentos claros. Ese se espera en el transcurso de la entrevista, esperamos que sea así. ¿Le parece bien? ¿Comenzamos? Dale, vamos. Vamos primero con el sector ambiental. ¿Cuántas comunidades nativas ha llegado a visitar hasta este momento? Oh, no tengo la cuenta, pero han sido varias, promedio de unas, no sé, quizás 15 por ahí, entre 12, 13, 15 promedio. Entiendo. Y ahora, vayamos a un punto algo distinto. ¿Cuántos árboles ha llegado a plantar en su vida? Tengo el jardín de mi casa lleno de tujas, la chacra de mi abuela llena de eucaliptos, el contorno. Sí, creo que han sido varias, en realidad sí, varias. La casa de mi abuela vive en Chupaca, o vivía en Chupaca, en una chacra por ahí. Yo de niño vivía hasta los 6 o 7 años en la chacra y bueno, ahí cultivábamos, ahí cosechábamos. Sí, creo que sí. Y bueno, el jardín de mi casa está llena de pequeños árboles, ¿no? Tujas, pinos, por ahí. Entiendo. Bien, mi vecina tiene un perico de mejilla gris. ¿Qué debería hacer en ese aspecto? Quererlo, cuidarlo, apreciarlo, valorarlo. Ok, ya. ¿Está de acuerdo con el factor o el acuerdo de Escazú? Totalmente. O sea, se debería ratificar el acuerdo de Escazú. Sin duda alguna. Debemos Entiendo. proteger los derechos ambientales. O sea, lo supranacional muchas veces es desdeñado por nuestros gobernantes locales, regionales y nacionales. Los derechos internacionales deben ser o son parte de acuerdo a la... Ahora sí, porque hay programas sociales que deben atender la pobreza inmediata. Hay programas asistenciales que no es lo mismo que el asistencialismo. O sea, eso que tengan claro, mucha gente confunde el asistencialismo con los programas sociales. En un sentido inmediato, en un momento inmediato hay que atender las necesidades de la población, pero eso no implica hacerlos permanentes, puesto que hay programas sociales que también trabajan en el capital humano. En eso, a mediano plazo, hay que enfocarnos. Si el caso sería que usted fuese, pues, gobernador regional, ¿no? La población le da la confianza. ¿Usted contrataría dentro de su gestión a personas transexuales? No sé qué tenga que ver la sexualidad con la inteligencia o con las capacidades cognitivas o las habilidades, ¿no? Para manejar la gestión pública. A mí eso es un estigma. O sea, ¿por qué relacionan lo sexual con la inteligencia, con las capacidades? Si es una persona capaz, si es una persona que tiene las competencias necesarias, que se adecua a un perfil profesional que requiere la gestión pública, ese es un tema absolutamente banal. Entiendo, entonces sí contrataría. Sin duda alguna, si tiene las capacidades. El gobernante debe cumplirla, no cumplirla es violar la ley. O sea, sin duda alguna. ¿Cuál es el porcentaje aproximado que se debe cumplir en el caso de discapacidad? 5%. Muy bien. ¿Listo? Vamos ahora al sector salud. Candidato, ¿cuántas veces ya se ha vacunado contra el COVID-19? 3. 3.
Supongo está esperando ya para poderse vacunar la cuarta dosis de refuerzo. Sí, estoy en este momento, estoy camino a eso, ¿no? O sea, inmediatamente, inmediatamente. ¿Ok? ¿Qué opinión tiene de la ivermectina y del dióxido de cloro? Que son medicamentos que deben ser recetados por los especialistas para tratar los males, las enfermedades que las requieran. ¿Qué técnicas de medicina tradicional amazónica y andina conoce? Bueno, el brebaje, ¿no? Las pociones para curar algunas enfermedades intestinales, por ejemplo, ¿no? O la frotación con algunas plantas, ¿no? O algunas grasas de animales que alivian básicamente dolores, ¿no? Son básicamente aliviantes, si cabe el término, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, ¿conoce cuál es el presupuesto aproximado que se destina a nivel nacional para enfermedades de salud mental? Muy poco, el porcentaje es bajísimo. Entiendo que es menos del 0,5% del presupuesto nacional. Es muy bajo, demasiado bajo. Ya. Y ahora, candidato, para usted, y esta es una pregunta puntual, ¿para usted el aborto debería ser legal? Es un tema bastante polémico. Es un tema que le corresponde discutir al Congreso de la República. Yo creo que en determinadas situaciones, sí, por ejemplo, en el tema quirúrgico, ¿no? En el tema en el que corra riesgo la salud de la madre, por supuesto que sí, ¿no? Entendiendo esto como una necesidad, ¿no? Cuando sea insalvable, ¿no? Cuando ya estés en una situación extrema. Entiendo. Listo, vamos ahora al sector educación. Señor candidato, ¿cómo se identifica étnicamente? Como quechua, Quechua, por sus ancestros, supongo también. porque así nos clasifica, hay una taxonomía antropológica que sí me identifica, y sí identifica a los que vivimos en la zona andina del Valle del Mantaro. Ok, pero ya, pero, o sea, sí se identifica como quechua como tal por la taxonomía, como mencioné. Por la taxonomía científica y porque, bueno, lo soy, pues soy un quechua moderno, ¿no? Vamos a la pregunta 14. Sus hijos estudian, bueno, la verdad, usted tiene hijos, supongo. ¿Sus hijos estudian en una escuela estatal o en una particular? Tengo dos. El mayor estudia en un colegio particular, muy próximo a mi hogar, muy próximo a mi casa, a unas cuadras de ella. Esa es la razón básicamente por la que le he puesto en una institución particular, privada. Y mi otra pequeña no estudia, salvo en casa, porque tiene 2 años de edad. ¿Qué consecuencias cree traería el ingreso libre a las universidades públicas? Se desborda el presupuesto de la República. El ingreso libre, a ver, cuando uno eh, toma una decisión política, como por ejemplo el declarar el ingreso libre a las universidades, tiene que haber presupuesto. Es decir, tiene que haber profesores, tiene que haber especialistas, tiene que haber instrumentos educativos, tecnología educativa. Si lo hay, que todo el mundo ingrese. Pero ahí tiene que haber un tema de reforma de la educación superior, en el sentido, por ejemplo, de dotar de los profesionales necesarios a la población, a la sociedad. Es decir, mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo soy abogado de profesión. En la región Junín, en Huancayo, abundan los abogados civilistas y penalistas. Sin embargo, no hay abogados especialistas, por ejemplo, en contrataciones del Estado, abogados especialistas en derecho ambiental, abogados especialistas en derecho internacional, en comercio exterior, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la universidad no los produce, porque la universidad no planifica, porque la universidad no produce lo que el mercado necesita. Hay una desconexión entre la planificación de la universidad y lo que la sociedad necesita. Entonces, yo estaría de acuerdo con que el ingreso sea libre, que la evaluación no sea de conocimientos, sino de competencias, de capacidades, ¿no? Pero hay que ahí ver, pues, como te digo, ¿no?
qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que la sociedad necesita, y hay que ver en qué medida afecta el presupuesto. No se trata de decir, bueno, que todo el mundo ingrese, como el gobierno lo ha hecho, ¿no? Me parece que eso es populista, es no responsable. Yo sí estoy de acuerdo con que el ingreso sea libre, pero hay que ser muy meticuloso para no ser irresponsable, ¿no? En esas tomas de decisiones, como te decía. La universidad debe producir los profesionales que el mercado necesita. Y ojo, que la educación superior no es solo las universidades, hay que ver los institutos tecnológicos también. En el mundo, muchas veces los técnicos de educación superior son más necesarios en determinados contextos que los mismos profesionales. Hay ese estigma, ¿no?, de que si no eres profesional no eres exitoso, y no necesariamente es así. Gracias. Vamos ahora a la sección de seguridad ciudadana. En estas últimas semanas, ¿no? Se han suscitado diferentes incidentes en discotecas de la ciudad de Huancayo. Tal es así que ha sucedido pues el fallecimiento de una persona en una de estas discotecas de aquí de la ciudad. Diferentes colectivos sociales han exigido o están exigiendo a las autoridades que puedan cerrar estas discotecas, ¿no? ¿Cómo usted resolvería el problema de inseguridad, contaminación sonora y desorden público que ocasionan las discotecas? Cumpliendo las normas, concreto, hay que aplicar el principio de autoridad. Para que hayan giros especiales, hay normas especiales, ¿no? Hay normas, como que, por ejemplo, los menores de edad no deben acceder a ellas, como por ejemplo se deben cumplir las normas de seguridad civil, las normas de defensa civil, ¿no? La apertura de estos establecimientos en los espacios que determine la planificación urbana, la zonificación económica ecológica. A veces muchos candidatos o muchas personas plantean la solución a problemas inventando cosas. La solución a estos problemas ya están dados, hay que cumplir las normas. ¿Y cuándo vas a tú cumplir las normas o hacer cumplir las normas? Cuando no estés empeñado a financistas de campañas que hacen esto. No es un secreto que muchísimos de estos giros especiales que permiten que ocurran estas situaciones son financistas de muchos candidatos. Yo no soy candidato a una provincia ni un distrito. Eso es competencia de las municipalidades provinciales y distritos, lo cual no me quita, ¿no?, el derecho a opinar. Yo considero, y vuelvo a repetir, ¿no?, que que la solución está en que la gente no vote por los candidatos financiados por estos giros especiales que vulneran normas. Hay que cumplir las normas, hay que aplicar el principio de autoridad. Bien. Ahora, basándonos en esto, en el tema de inseguridad, ¿qué opinión tiene usted de que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles? Cada institución, cada órgano del Estado tiene sus competencias y tiene sus funciones. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, se han hecho para defender el orden externo. Es decir, tienen pues sus competencias bien definidas. Tú no puedes, otra vez, por populismo, decir que como manejan armas, como manejan autoridad, debemos designarle algo que no es de su competencia. Lo intentó hacer el presidente, no lo ha logrado, porque la Constitución no lo ha permitido. O sea, a veces hay que pensar antes de proponer, y me parece que ahí está el error. Cada institución, cada órgano tiene su competencia, tiene su función. Hay que saber qué se hace. Entonces, no estaría de acuerdo en que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles, en síntesis. ¿Tienen su función? Obviamente que no. Hay que diseñar otros mecanismos, otras estrategias. Vamos ahora a la sección de planificación urbana. Para usted, ¿por qué los espacios públicos son necesarios? Es obvio, porque el ser humano necesita saciar sus necesidades terciarias, sus necesidades, ¿no?, de recreación, sus necesidades deportivas, necesita segregar adrenalina, ¿no?, necesita desestresarse. O sea, es obvio que necesitamos esos espacios, ¿no?, sin duda alguna. Por eso, por salud física, por salud mental, porque es parte de nuestro desarrollo. El desarrollo de una sociedad
¿no? O de una ciudad es la prolongación a las necesidades del ser humano. Tiene que haber, sin duda alguna, ¿no? Señor candidato, ¿usted iría en bicicleta de su casa al gobierno regional? Sin duda alguna, caminando si es necesario. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Sería saludable. ¿Por qué no? En algún momento, bueno, la población en sí misma pues ha llegado a tener problemas relacionados al agua potable en sus casas. Sí, de acuerdo, El CORD en realidad en diferentes partes, ¿no? De Huancayo y también de la región. de acuerdo. ¿A usted se le va el agua en su casa? Sí, se me va, no, me la cortan a partir de las 4:30 o 5 de la tarde, todos los días. Entiendo. Pero usted tendrá, pues, supongo, su tanque de rotoplas o simplemente se queda sin agua durante el día. O baldes y ollas en las que las junto. Vamos ahora a la sección de economía. ¿Cuál es el costo del pan y de la tapa de huevos actualmente? Ay, el pan está, yo lo compro a 4 por un sol. ¿Ya? Usualmente compro pan integral. Y las papas o perdón, la java de huevos, dependiendo del tamaño, ¿no? 25 soles, 30 soles, las más pequeñas de 22 soles, de 20 soles. Solo Ok, hacer eso. Mi organización familiar me lo prescribe. ok. Candidato, ¿conoce cuál es la remuneración mínima vital en la actualidad? La remuneración mínima vital, 950 soles. Ok. En una región súper comercial como Junín, ¿qué sistema económico internacional cree que no puede adaptarse a la región? Perdóname, ¿me la puedes repetir, por favor? No te escuché bien. Sí, 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 claro. En una región súper comercial como Junín, ¿no? ¿Qué sistema económico internacional cree que no puede adaptarse a la región? Sistema económico. ¿A qué te refieres? ¿Al liberalismo? ¿Al capitalismo? ¿Qué me quiere decir cuando me dice Exacto, sistema exacto, económico? con eso, ¿no? Tienen diferentes sistemas económicos, diferentes países internacionales. ¿Usted cuál considera que no podría adaptarse de repente a la región? A ver, aclaremos algo, no sé, creo que hay que precisar conceptos. Si me hablas de formaciones económicos sociales, a ver, vivimos en un régimen capitalista, o si me hablas de enfoques o de pensamientos económicos, vivimos bajo un enfoque neoliberal, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que en estos años tenemos, en estos últimos, no sé, 20, 25 años? Quizá más, ¿no? Tenemos viviendo bajo un régimen neoliberal. El régimen neoliberal tiene, pues, evidentemente sus deficiencias, sus falencias, tiene sus virtudes, ¿no? El desarrollar la libre competencia, el libre mercado, que es bueno porque la competencia genera, pues, calidad, genera productos, ¿no? Genera competitividad, definitivamente. Pero el no poner coto al enfoque neoliberal también genera los oligopolios, también genera los monopsonios, genera pues el abuso de los grupos de poder económico, genera lo que Stiglitz llama las fallas de mercado. En consecuencia, hay que ponerle límites al neoliberalismo, es decir, hay que hacer mayor presencia del Estado. El Estado debe introducirse en el mercado, no poniéndole límites exagerados, sino regulando o poniéndole coto a los abusos que el libre mercado genera. Entonces, ¿ha funcionado el liberalismo? Sí, ha tenido sus bondades, ha generado crecimiento económico, pero no ha generado desarrollo. Tuve un maestro en la universidad, Walter Rey, escribió un texto al cual critiqué su sustento epistemológico, pero sin embargo creo que hay mucho de cierto en lo que él ha escrito, ¿no? En el sentido de que el crecimiento económico no es desarrollo. A nivel macroeconómico tenemos riqueza, ¿no? Está bien, ¿no? Los indicadores económicos, pero la población no se ha visto muy favorecida con ese crecimiento económico. Lo que tú comentabas, ¿no? Tenemos más del 70 o 80% de la población peruana que no consume agua
potable, tenemos mucha gente con anemia, tenemos mucha gente con enfermedades, ¿no?, intestinales, ¿no? Entonces, no ha llegado el desarrollo. Tenemos una informalidad exacerbante en la región Junín, ¿no? Tenemos gente que no tiene seguro social, gente que no tiene protección de sus derechos, hay violencia familiar, etcétera, etcétera. Esos son fallas del neoliberalismo. Eso hay que corregir. Entonces, yo creo que hay que ponerle coto, hay que ponerle, digamos, límites a esas fallas y para eso el Estado debe intervenir, ciertamente. Ahora, si me hablas de otras formaciones económico-sociales, me vas a hablar, no sé, del comunismo como formación económico-social. Yo creo que podemos hablar acá mucho tiempo y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Lo que te puedo decir es de que si por ahí en algún momento esto se va a dar, hay que esperar muchísimo. Por ahora hay que ponerle coto a los abusos del mercado, hay que ponerle límites a los abusos del mercado, ¿no? Entonces hay que hacer eso, ¿no? Hay que hacer grandes reformas. Ok. Vamos ahora al sector de agricultura. De acuerdo de repente a su experiencia, de acuerdo a lo que usted ha visto, ¿cuál cree que es la mejor técnica de riego que mejoraría la producción del agro? Yo creo, bueno, a ver, yo no soy experto en este tema, pero creo que hay temas de aspersión, creo que hay temas de goteo, pero eso, pues, bueno, obviamente un agrónomo tiene que decirlo. Yo lo que creo que el Estado y en un gobierno regional debe de centrarse más que de estos temas que son muy, muy técnicos, ¿no?, que a nivel general son los que te he mencionado. Yo creo que un gobierno regional debe centrarse por la capacidad, por la competencia, por los recursos que tiene, es en dotar de agua. Ya los especialistas tienen que hacer estos temas, ¿no? Y la dotación de agua implica la construcción de represas, la construcción de infraestructura de riego, estoy hablando de canales, estoy hablando de siembra de agua, etcétera, etcétera. En la región Junín, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, en la zona sur de Huancayo, por poner un ejemplo, la gente vive pues de agua de lluvia, ¿no?, de agua estacionaria, y todo el año la gente no tiene agua para producir. Entonces, un gobierno regional, un presidente regional o un gobernador regional tiene que dotar de agua a la población. Ya los temas de detalles lo ven los profesionales técnicos, ¿no? Ok. Y ahora, ¿qué opinión tiene usted sobre las semillas y los alimentos transgénicos? Son muy peligrosos. Hay que regularlos, hay que regularlos, porque creo que tiene cada uno de ellos pues sus particularidades. Hay que regularlos, hay que ¿Cuáles, regularlos. cuáles son esas particularidades que justamente menciona? ¿Cuáles son las características o cómo la gente podría identificar estos alimentos transgénicos? Según las normas de consumo están establecidas pues en las normas sanitarias, no en las etiquetas de los productos formales. Sin embargo, no todos los productos son formales. La informalidad es terrible, ¿no? Entonces, hay que educar a la gente a reconocer eso, ¿no? Entonces, hay que educar en Ya, derechos del consumidor. ya. 27. ¿Qué soluciones puntuales podría plantear para mitigar la crisis de los fertilizantes? A ver, como te decía, alguien me preguntó algo similar hace algún tiempo y me decían, ¿qué vas a hacer con el tema de fertilizantes? A ver, eso es un tema de competencia del gobierno nacional. ¿Qué hago yo? Alguien me decía, va a comprar fertilizantes, va a subsanar con los fertilizantes a la población agrícola. Es competencia del gobierno nacional. Con esto no quiero decir que un gobierno regional no puede encargarse de promover, gestionar, buscar, ayudar, cooperar, pero nada más. Eso es lo que debe hacer. El gobernador regional tiene que comprarse ese problema, tiene que identificarse con esos problemas, pero eso es competencia nacional. Lo que tiene que hacer el gobierno regional en coordinación con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, es dotar de agua. La región Junín necesita agua. Eso es la prioridad, eso es lo primordial, ¿no? Si no hay agua, ¿de qué te sirve el fertilizante? Si no hay agua, ¿de qué te sirve tener mercados? Si no hay agua, ¿de qué te sirve tener carreteras si no vas a producir? Lo primero acá es el agua. La adquisición de fertilizantes es un problema que le compete
al gobierno nacional, que el gobierno regional pues debe ayudar a, digamos, a buscar la solución del problema. Pero en última instancia, repito, es del gobierno nacional. Ok, y lo mismo para el tema de la crisis alimentaria en Junín, ¿no? ¿Qué estrategias propone para afrontar la crisis alimentaria en Junín? ¿Eso también lo tiene que ver el Ejecutivo? A ver, vamos. Primero, lo que hay que hacer es educar a la gente. Mira, en la región Junín hay muchísimos productos muy nutritivos. Voy a hacer un poco de historia, me voy a meter acá a hacer un poco de historia. En tiempos del incanato, ¿no? Había muchísimos productos muy nutritivos, muy proteínicos, ¿no? Muy saludables para la población. En el Ande estaba el oyuco, la papa, la quinoa, la mashua. En la selva, ¿no? Los peces de ríos, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿había anemia? ¿Había desnutrición? ¿Cuándo cambió eso? Cuando por las taras que nos trajeron los españoles, dejamos esos hábitos alimenticios. Entonces la pregunta es, ¿esos productos oriundos que tiene el Perú han dejado de ser producidos? No. En la zona altoandina, en Junín, hay quinoa, hay maca. Eso no podría sustituir a los productos transgénicos que llamas, por ejemplo. Las papas, por ejemplo, del sur de Huancayo, las papas de Pucará, la papa de Pasos, la papa orgánica, ¿no podría suplir los productos importados? ¿No? Las hierbas medicinales no podrían sustituir, por ejemplo, a las pastillas que alivian los dolores en primera instancia. La medicina tradicional, de la que me hablabas al principio de la entrevista, no podría suplir los analgésicos, por ejemplo, que la industria química nos proporciona. O sea, a donde vayas, en la selva central, tenemos a la piña, tenemos a los cítricos, ¿no? Tenemos a la guanábana, ¿no? Entre otros productos, ¿no? Tenemos mucho, la pitahaya, ¿no? Que es muy bueno para la salud estomacal, para el sistema digestivo, ¿no? La uña de gato, entre otros muchos productos. O sea, ¿dónde hay crisis alimentaria? La crisis alimentaria a veces te los ponen los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que a veces te fijan conceptos que en la realidad no hay. El tema es saber dosificar. Y para eso hay que atender, por ejemplo, la salud primaria, ¿no? La salud primaria o la atención primaria de la salud pasa por eso, por temas de promoción. Nosotros, por ejemplo, en el Partido Morado estamos proponiendo eso, ¿no? El énfasis del mayor presupuesto en la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud, los puestos de salud, los centros de atención primaria, se encargan de eso. Entonces hay que dosificar la alimentación. Yo no veo crisis alimentaria. Lo que veo es una mala educación alimentaria que el gobierno no se ha encargado de hacer porque le interesa muchas veces más saciar, ¿no? Saciar pues, los intereses económicos de grandes empresas transnacionales. Yo no veo crisis alimentaria por acá. Vamos a la penúltima sección, transparencia. Ante una solicitud o pedido de información pública, ¿cuál es el tiempo máximo para responder al solicitante? De acuerdo a la ley de transparencia, 7 días hábiles como máximo. 30. Toda información del Estado es pública, excepto en algunos casos. Indique 2. Más íntimos que afecten la intimidad personal o temas de seguridad del Estado. Vamos a un punto que de repente nos podría también facilitar, ¿no? Que es el tema de financiamiento de campaña, que es un punto muy importante de saber, ¿no? Ya que todas también pues las tiendas políticas deberían rendir cuentas, ¿no? Hasta cierto punto, de acuerdo a lo que nos menciona un poco el OMPE. ¿Cómo financia su campaña usted? Mi peculio y el de algunos militantes. ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes financian sus campañas? Esos militantes. Omar Ordóñez y algunos militantes. ¿Ok? ¿Ya tiene su informe de rendición de cuentas para presentar a la OMPE? Sí, lo tengo armado. ¿Conoce cuál es la fecha máxima en la que debe entregarla? Entiendo que es el 2 de septiembre, la primera parte. Ok. El primero, son 2 partes, la primera el 2 de septiembre. ¿Y la segunda?
después de las elecciones. Ok. ¿Cuánto ha gastado en su campaña? Un aproximado. No más de 5.000 soles hasta ahora. Ok. Vamos a la última parte, es una parte sencilla nada más. Le voy a soltar cuatro nombres de líderes políticos mundiales. Usted me resumirá en una oración o en una frase qué opinión tiene sobre ellos. A ver. Donald Trump. Wow. A ver. Derecha extrema. Ok. Vladimir Putin. Una izquierda desfasada. Jair Bolsonaro. Derecha irracional. Y por último, Nayib Bukele. Complejo. Ok. Bueno, hemos terminado la entrevista. Muchas gracias, candidato, por su colaboración. Estamos seguros que ahora los ciudadanos de la región, ¿no?, y de Huancayo podrán conocerlo un poco mejor y ver si se sienten identificados con usted. Candidato, ¿le gustaría dar un mensaje final? Tenemos unos 2 minutos, ¿no? ¿Podría usted de repente dirigirse a la población de la región Junín? Y gracias primero por la oportunidad, ¿no? Gracias por la invitación. Yo creo que lo que estás haciendo, primero felicitarte por esta entrevista. Yo creo que lo que estás haciendo deberían hacerlo todos los medios de comunicación, absolutamente todos. Porque ocurre que alguien me decía, y he escuchado por ahí, que la corrupción, que todos los gobernantes son corruptos, ¿no? Y yo creo que los gobernantes son corruptos porque la población permite que hayan gobernantes corruptos. Y la corrupción no empieza cuando se es gobernante. La corrupción empieza cuando se es candidato. Cuando una persona es candidata y es financiada por proveedores, por ejecutores de obras, por narcotraficantes, por lo que has extraído de las arcas públicas, vas a ser un corrupto. Yo lo único que le pido a la población es que analicen la situación de vida de cada uno de los candidatos. Si ese candidato no ha sido un buen padre y tiene demanda de alimentos y una sentencia, probablemente no vaya a ser un buen gobernante. Si ese candidato ha sido un mal estudiante, probablemente no sea un buen gobernante. Si ese candidato nunca ha sido un dirigente estudiantil, probablemente no sea buen candidato. Si no ha sido dirigente vecinal, probablemente no sea candidato, no sea un buen candidato. Es decir, ¿cómo tú puedes garantizar que una persona sea un buen gobernante o no? A través de su historia de vida. Si a pesar de conocer la historia de vida del candidato tú lo eliges, tú como elector también eres responsable de hacerlo. Y hay muchos responsables, no solamente el electorado a veces inocente o desconocedor. Los medios de comunicación también son responsables. Yo te agradezco esta entrevista. El día de ayer yo escuchaba y termino de repente un poco con esto a un periodista de un medio de comunicación cuando excluyeron a algunos de, entre comillas, favoritos candidatos del proceso electoral, decían que a los otros no nos conocen, a los otros candidatos que aún seguimos en carrera. ¿Y sabes por qué algunos no nos conocen? Porque cuando uno va a presentar sus proyectos o sus propuestas a los medios de comunicación, muchísimos medios de comunicación locales te cobran por entrevista. O sea, a mí me han pedido 100 soles, 200 soles, 300 soles y hasta 500 soles por entrevistarme 15 minutos en televisoras locales, en medios de comunicación locales, en radios locales. Por eso es que nadie me conoce. Sin embargo, si tú revisas mis redes sociales, vas a ver por qué estamos caminando por las calles, estamos conversando con organizaciones sociales, con la sociedad civil. El día de ayer, yo debía tener un debate sobre salud en el Colegio de Enfermeros. Ninguno de los candidatos fue. Hace unos días estuve con el representante de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza. No sé si otros candidatos habrán ido. Hace unos días presenté un documento para discutir planes de desarrollo regional con el decano
de los colegios profesionales de la región Junín, y así vengo reuniéndome con los miembros de la sociedad civil y con organizaciones sociales. Yo sí estoy haciendo, los morados sí estamos haciendo política seria. Mientras yo hago eso, los otros candidatos están en radio, en televisión, en redes sociales, haciendo marchas de campaña, haciendo pintas en las calles, etc. No vote, yo le pediría, por quienes están financiados y empeñados sus conciencias a financistas que no buscan en realidad el desarrollo social. Vote por propuestas, como nosotros decimos. Y voten por alguien como usted, vecino, amiga, ciudadano, ¿no? Yo soy una persona, y te lo dije, y con esto termino mi participación. Soy una persona como ustedes, que vive de su trabajo, que vive de su remuneración, que tengo una familia, que tengo una vida de ciudadano de a pie. Entonces, yo no estoy empeñado a nada. Mi conciencia no está empeñada a los financistas de campaña. Muchas gracias por la entrevista y espero verte pronto. Saludos a todos. Muy bien, demócratas, nos vemos hasta una próxima edición de su programa Fortalecer la Democracia, Elecciones Regionales 2022. Hasta la próxima.